en el corazón solitario de la sierra, donde la naturaleza parece abrazar con fuerza cada rincón, una viuda escuchó algo que jamás olvidaría. Un sonido que, en ese paraje apartado del mundo, no debería existir. Era el llanto de un niño, un llanto débil, apagado, como si intentara ser silenciado, pero imposible de ignorar. Era un eco de desesperación, un llamado que atravesó el silencio sepulcral de los bosques. ¿Te atreverías tú a responder a ese llamado? ¿A adentrarte en la oscuridad, sabiendo que cada paso podría acercarte a lo desconocido? Elvira, viuda desde hacía 3 años, había hecho de la soledad su compañera. Vivía en una pequeña choza en las profundidades de la sierra, donde la vida transcurría lentamente y la quietud se sentía como un peso sobre sus hombros. Pero ese día, la rutina se rompió. El llanto no era de un animal ni de un eco lejano. Era humano. Y lo humano, en ese lugar olvidado por todos, solo podía significar una cosa: peligro o desgracia. Dejó caer el atado de leña que llevaba en sus manos y avanzó, moviéndose con cautela entre los arbustos espinosos, guiada por el sonido que la llamaba cada vez más fuerte. El olor en el aire cambió. Ya no era el fresco aroma del pino, ni el toque a tierra húmeda que solía identificar. Ahora el aire estaba cargado con algo más, algo denso, algo podrido. La inquietud la invadió, pero su corazón, acostumbrado a enfrentar el desierto de la vida, siguió adelante. Al avanzar unos metros, entre la maleza, Elvira vio algo que la detuvo por un instante. Un remolque oxidado, casi devorado por la hiedra y el tiempo, se encontraba allí, aislado del mundo. Algo no encajaba. Ese remolque no debería estar allí, no en esa parte de la sierra. La piel de Elvira se erizó al pensar que había encontrado el origen de aquel llanto, pero la sensación de inseguridad la hizo dudar por un momento. Sin embargo, algo la impulsó a acercarse más, a descubrir lo que se ocultaba dentro. Con un leve suspiro, empujó la puerta de metal, que emitió un sonido bajo, como un lamento ahogado que se sumó al llanto lejano. Al abrirla, un aire caliente y nauseabundo salió de su interior. No era solo el olor a humedad y descomposición. Había algo más, un tufillo a enfermedad, a miseria humana. Al principio, la oscuridad del lugar no permitió que viera claramente lo que había en su interior, pero el silencio denso que envolvía el remolque la obligó a avanzar. Entonces lo vio. Allí, sobre un colchón sucio y rasgado, una joven se encontraba desplomada, casi desvanecida. Tenía la piel tan pálida que parecía translúcida, los labios agrietados por la fiebre y su cuerpo, demasiado delgado, apenas se movía. Estaba rodeada de 3 niños pequeños. El mayor, un niño de no más de 7 años, la observaba con unos ojos profundos, desprovistos de esperanza. Los otros 2, un par de niñas, estaban acurrucadas junto a ella, temblando de frío y hambre. El último, un bebé que aún no podía caminar, lloraba débilmente, sin fuerzas, como si el dolor fuera algo tan cotidiano que ya no podía siquiera llorar con intensidad. Elvira dio un paso al frente, su corazón acelerado, mientras se agachaba al lado de la joven madre. Sin pensarlo, la tocó suavemente en el hombro. Elvira no podía entender cómo alguien había podido llegar a este nivel de abandono, a esta desesperación. La joven, al sentir el toque, abrió los ojos y sus labios se movieron, apenas susurrando. Agua. Fue todo lo que pudo decir antes de caer de nuevo en un sueño febril. Elvira, con el corazón estrujado por el sufrimiento ajeno, levantó la vista y vio los ojos de los niños, ojos vacíos, cargados de un miedo que no se podía describir. Elvira sabía que tenía poco tiempo. No había médicos en la sierra, y con el estado de la joven, cualquier demora podría ser fatal. Sin embargo, antes de pensar en salir, algo la llamó.
Miró hacia el colchón y lo que vio allí bajo la tela rasgada la hizo congelarse. Algo estaba escondido. Con manos temblorosas, pero decididas, levantó el colchón. Fue entonces cuando lo encontró. Una caja de madera finamente tallada, cubierta de polvo, que parecía fuera de lugar en ese ambiente de miseria. ¿Qué escondía allí? Elvira la abrió con cuidado, sin saber que lo que descubriría cambiaría todo. Dentro de la caja había varios objetos, pero dos cosas destacaban: un arete de perla antiguo y pesado y un mechón de cabello rubio atado con un listón azul. El corazón de Elvira dio un vuelco. ¿Por qué estaba esto aquí? ¿Qué relación tenía esa joya con la joven y sus hijos? ¿Era este el secreto que tanto temía encontrar? La escena que se desplegaba frente a ella la desconcertaba. Elvira dejó la caja a un lado y se concentró nuevamente en la joven madre. No había tiempo para más preguntas, aunque su mente ya se llenaba de dudas. Sin pensarlo dos veces, Elvira corrió a su choza. Los niños y la madre necesitaban ayuda, pero primero tenía que encontrar algo que aliviara la fiebre de la joven. El tiempo, que en la montaña parecía haberse detenido, se convirtió en su peor enemigo. Rápidamente, Elvira regresó con lo que pudo: agua fresca, algo de comida y un par de mantas. Cuando volvió al remolque, la joven madre seguía inconsciente, pero los niños, aunque débiles, aceptaron lo que les ofreció. La joven, por su parte, parecía aferrada a la vida, luchando contra la fiebre que consumía su cuerpo. Elvira, al ver esa escena, no pudo evitar sentir que su vida ya no sería la misma. Ella no había ido a buscar a esa familia, pero ahora, de alguna forma, ya era parte de su destino. Mientras los niños comían y la joven descansaba, Elvira se quedó observando el remolque. El silencio volvió a caer sobre la sierra, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. Ella lo sabía. ¿Qué la esperaba ahora? ¿Qué había sucedido con esa familia para llegar a ese estado de abandono y miseria? Elvira no tenía todas las respuestas, pero estaba decidida a encontrar lo que se ocultaba detrás de esos secretos. La verdad estaba a punto de revelarse, y no había vuelta atrás. Elvira miró los rostros de los niños, sus ojos oscuros y llenos de miedo, pero también de una extraña calma, como si supieran que estaban a salvo por primera vez en mucho tiempo. La pequeña niña de unos 4 años, con los ojos grandes y redondos, apretó su osito de peluche contra su pecho mientras observaba a Elvira con una mezcla de desconfianza y gratitud. Elvira, sintiendo el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros, se sentó cerca de ellos, tratando de no mostrarse abrumada por la gravedad de la situación. Con voz suave les ofreció más agua, y los niños poco a poco comenzaron a aceptar lo que les daba, aunque aún permanecían en silencio, como si las palabras ya no pudieran expresar su angustia. La joven madre, que parecía estar atrapada en una fiebre que no daba tregua, continuaba respirando con dificultad. Elvira se acercó a ella, tocó su frente ardiente y, con un gesto lento y cuidadoso, la cubrió con una manta limpia que había traído consigo. Sentada en el suelo junto a los niños, Elvira pensó en lo que debía hacer a continuación. En su mente ya empezaba a formarse un plan, pero no podía evitar sentir que se encontraba completamente sola en una situación que parecía completamente fuera de su control. No solo los niños dependían de ella, sino también la joven madre, que si no recibía atención adecuada no duraría mucho más. La fiebre alta parecía consumirla desde adentro y la debilidad de su cuerpo era evidente en cada uno de sus movimientos. Elvira había vivido en la sierra durante años, acostumbrada a la soledad y a la rutina de su vida aislada, pero jamás había enfrentado algo como esto. Siempre había sido independiente, sobreviviendo con lo que la tierra le daba, sin depender de nadie más. Pero ahora, con estos 4 niños y una madre en estado crítico bajo su cuidado,
Sentía que la vida le había presentado una prueba que no estaba segura de poder superar. A pesar de todo, no podía dar marcha atrás. Sabía que debía actuar rápido, pero la pregunta que la asaltaba en ese momento era ¿cómo? No había médicos cercanos. La ciudad más próxima estaba a varios días de viaje a pie, y con el estado en que se encontraba la joven madre, sería un milagro si resistía el viaje. Elvira sabía que debía encontrar algo que alivie la fiebre de la joven, pero ¿qué hacer con los niños? El mayor, Tadeo, parecía ser el único que aún mantenía cierta energía, aunque no la suficiente para alentar a sus hermanas. Elvira se acercó a él, intentando leer su rostro, buscando alguna pista de lo que podría estar pensando. El niño no decía nada, pero sus ojos, tan profundos y tristes para su corta edad, le decían todo. Había visto demasiado, soportado demasiadas tragedias, y ahora solo le quedaba proteger a sus hermanas. Elvira le sonrió con ternura, reconociendo en su mirada una fuerza que superaba la de muchos adultos. «Tadeo», dijo con voz suave pero firme, «¿quieres ayudarme a cuidar de tus hermanas mientras yo busco algo que pueda ayudar a tu mamá?» El niño asintió lentamente, sin pronunciar palabra alguna, y se levantó con dificultad para acercarse a las niñas. Se sentó junto a ellas, abrazándolas y susurrándoles algo al oído que solo ellas podían escuchar. Elvira, al ver esto, sintió un nudo en el pecho. No solo se encontraba ante la responsabilidad de salvar vidas, sino también de llenar el vacío de una familia rota. Elvira, con el corazón pesado, se levantó de su lugar y decidió ir a buscar algo que pudiera aliviar a la joven madre. Sabía que en la choza donde vivía había algunas hierbas medicinales, pero no sabía si serían suficientes para hacer frente a una fiebre tan alta. Tenía que intentarlo. El camino de regreso a su choza no fue largo, pero el peso de la situación le pesaba como una losa. El silencio del bosque, que normalmente le brindaba una sensación de calma y soledad, ahora parecía opresivo. Los árboles, que siempre habían sido sus compañeros más fieles, parecían observarla con una mirada implacable, como si el destino estuviera esperando que ella tomara una decisión que cambiaría todo. Elvira aceleró el paso, sintiendo que el tiempo jugaba en su contra. Al llegar a su choza, Elvira rápidamente fue al pequeño espacio donde almacenaba sus hierbas. Entre las pocas plantas que tenía, encontró un puñado de hojas de eucalipto y sauco, que en otras ocasiones había usado para aliviar resfriados y fiebres leves. No sabía si servirían para una fiebre tan alta como la que la joven madre tenía, pero no tenía otra opción. Corrió hacia el pozo a llenar un cántaro de agua fresca y volvió al remolque lo más rápido que pudo. Sabía que si no actuaba pronto, la situación podría empeorar rápidamente. Cuando regresó, los niños seguían en su lugar, en silencio, pero con una ligera mejora en su estado. Elvira respiró aliviada al ver que estaban bien, al menos por ahora. Se acercó a la joven madre y con mucho cuidado comenzó a preparar la infusión de hierbas. Colocó las hojas en agua caliente, esperando que el remedio pudiera aliviar un poco la fiebre de la joven. Mientras tanto, la joven madre seguía fuera de sí, con sus ojos cerrados y su respiración dificultosa. Elvira, sin embargo, no perdió la esperanza. Sabía que tenía que seguir luchando por ellos. Al dar la primera taza de agua con hierbas a la joven madre, Elvira se dio cuenta de algo extraño. Algo no estaba bien. Mientras la joven tomaba el líquido, una pequeña caja cayó de entre las mantas que la rodeaban. Elvira la recogió, sorprendida. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que esta caja podría tener la clave para entender lo que había pasado con esa familia. Al abrirla con cuidado, encontró una carta vieja, una foto y un objeto que parecía una joya. Elvira, al ver la foto, se quedó helada. Reconoció a alguien en la imagen, un hombre de rostro duro,
con una mirada fría que le resultaba extrañamente familiar. Su pulso se aceleró mientras observaba la foto y sus ojos se llenaron de preguntas sin respuesta. La joya, un arete de perla, también parecía fuera de lugar en ese remolque de pobreza. Elvira, sintiendo que había tocado algo que no debía, guardó la caja de nuevo bajo la manta y decidió esperar. Sabía que había algo más en esta historia, algo que necesitaba descubrir para entender por completo lo que había sucedido. Mientras tanto, el bebé de la joven comenzó a llorar de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Elvira se acercó a él, levantándolo en brazos con suavidad y comenzando a mecerlo. Al mirarlo, se dio cuenta de que había mucho más en juego que simplemente salvar a esa familia. Estaba metida en algo mucho más grande, algo que la conectaba con una verdad oculta en las sombras de la sierra. Y esa verdad, aunque desconocida, comenzaba a salir a la luz. Elvira no podía dejar de pensar en la caja que había encontrado bajo la colchoneta de la joven madre. Cada vez que intentaba concentrarse en lo que debía hacer para ayudar a los niños, su mente volvía a esa foto y a la joya que había visto en la caja. Algo en su interior le decía que había más de lo que parecía, algo mucho más oscuro y profundo. Sin embargo, debía centrarse en la situación inmediata. Los niños seguían en silencio, algunos de ellos ya dormidos, y la joven madre, aunque aún inconsciente, parecía estar ligeramente más tranquila desde que había bebido el té de hierbas. Elvira decidió que lo primero era salvar a esa familia, asegurar que los niños tuvieran lo necesario para sobrevivir. No sabía cuánto tiempo podría mantenerse con vida la madre, pero no pensaba dejarla morir sola en ese lugar. Con una determinación renovada, se levantó del suelo, donde había estado sentada junto a los niños, y se acercó a la ventana del remolque. A través de los cristales rotos, vio la sierra extendiéndose ante ella, vasta y desolada, un mundo salvaje que le ofrecía más peligros que protección. No era un lugar para niños pequeños, ni para nadie que no supiera sobrevivir en esas condiciones. La montaña era hermosa, pero también brutal y despiadada. Elvira sabía que, si no encontraba ayuda pronto, sería demasiado tarde para todos ellos. Un golpe en la puerta del remolque la hizo sobresaltarse. Por un momento, el miedo la paralizó. ¿Quién podría ser? Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, o eso pensaba Elvira. ¿Había alguien más en la sierra? Su mente comenzó a correr con pensamientos oscuros y desconcertantes. ¿Podría ser el mismo hombre de la foto, el dueño de la hacienda, el patrón que, tal vez, estaba buscando a esa familia? Elvira se acercó sigilosamente a la puerta, con el corazón acelerado. Miró por la pequeña rendija de la puerta de metal oxidado y, para su sorpresa, vio a un hombre alto y robusto parado afuera, con la mirada fija en el remolque. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha, y la expresión en sus ojos era dura, casi desafiante. Elvira no podía verlo claramente, pero algo en su postura le indicó que este hombre no era un visitante común. Había algo inquietante en él, algo que no podía identificar de inmediato. Elvira se tensó. Si este hombre estaba allí, era porque sabía algo. O estaba buscando a la joven madre y sus hijos, o había llegado allí con intenciones mucho peores. Sin pensarlo mucho, hizo lo que mejor sabía hacer en momentos de peligro. Se escondió. Se deslizó hacia el rincón más alejado del remolque, manteniéndose fuera de la vista, y se quedó inmóvil. La respiración de Elvira era silenciosa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras observaba la figura del hombre desde su escondite. El desconocido caminó hacia la entrada del remolque, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando el terreno. Elvira no podía creer lo que veía. Sabía que no podía dejarlo entrar. No debía arriesgar a los niños, y mucho menos a la joven madre. El hombre tocó la puerta con un golpe firme, como si estuviera acostumbrado a hacer que la gente lo escuchara.
Elvira, con las manos temblorosas, se levantó lentamente del suelo. No podía simplemente quedarse ahí esperando. ¿Qué haría si el hombre entraba? ¿Cómo lo enfrentaría? Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. El hombre comenzó a hablar en voz alta, como si estuviera conversando con alguien, pero no había nadie más alrededor. «Sé que estás aquí», dijo con tono grave. «No tienes a dónde ir, Elvira». Elvira se estremeció. ¿Cómo sabía su nombre? No había nadie en la sierra que la conociera tan bien, al menos no fuera de los pocos habitantes que vivían cerca de la ciudad más grande. ¿Quién era este hombre realmente? Las palabras de ese desconocido resonaban en su mente como un eco persistente. Si realmente sabía quién era, si de alguna forma había seguido su rastro, la situación se volvía aún más peligrosa de lo que Elvira había imaginado. «Sal, Elvira», continuó él, esta vez con un tono más suave, como si estuviera tratando de calmarla. «No tienes que temerme, yo solo quiero hablar». Había algo en su voz que, aunque suave, transmitía una amenaza velada. Elvira sabía que este no era un encuentro casual. Algo más estaba en juego. Decidió que no podía quedarse más tiempo escondida. El hombre parecía saber que ella estaba allí, y la única forma de enfrentar esta situación era de frente. Con un suspiro profundo, Elvira se levantó y se dirigió hacia la puerta, dispuesta a ver quién era realmente este hombre. Cuando abrió la puerta con lentitud, se encontró frente a él. El hombre la miraba fijamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Elvira lo reconoció de inmediato. Era el patrón de la hacienda cercana, don Anselmo. «Así que eres tú», dijo él con un tono calmado, pero con una seguridad inquietante. «Te he estado buscando, Elvira». Elvira no pudo evitar sentirse vulnerable ante la presencia de don Anselmo. Su postura era arrogante, como si todo en la sierra le perteneciera. Elvira había escuchado rumores sobre él. Era un hombre poderoso, temido por los campesinos, que había ganado su fortuna con métodos poco claros. Su presencia en ese lugar solo podía significar una cosa: algo oscuro estaba por revelarse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Elvira, tratando de mantener la calma en su voz, aunque su corazón latía con fuerza. Don Anselmo la observó por un momento, su mirada fría y calculadora. Finalmente, habló. «Lo que quiero, Elvira, es que dejes de interferir en los asuntos de esta familia. Ellos no son lo que parecen. Y tú, bueno, no tienes idea de lo que estás metiéndote, ¿verdad?» Elvira sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba insinuando? ¿Acaso había algo más detrás de la situación de la joven madre y sus hijos? ¿Quién estaba realmente detrás de su sufrimiento? Elvira no iba a retroceder. Sabía que había algo más, algo mucho más grande, y estaba dispuesta a descubrirlo, no importando el precio que tuviera que pagar. «No sé de qué estás hablando, don Anselmo, pero sé que esta familia necesita ayuda. Y no voy a dejar que sigas abusando de ellos», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Don Anselmo la miró por un momento, evaluando sus palabras. Luego, su expresión cambió, volviéndose aún más fría y cruel. «Lo que tú hagas o dejes de hacer no importa, Elvira. Ellos no tienen futuro, y tú...» Su mirada se hizo más penetrante. «No sabes con quién estás jugando». Las palabras de Anselmo fueron como un desafío, una amenaza que flotaba en el aire, densa y cargada de malicia. Elvira, sin embargo, no iba a ceder. No iba a permitir que él se saliera con la suya, no después de todo lo que había visto, de todo lo que había descubierto. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esa familia, por esos niños que ahora dependían de ella. «Sé lo que has hecho, Anselmo», dijo con firmeza, «y lo que estás haciendo ahora no va a quedar impune». Don Anselmo, al escuchar esas palabras, dejó escapar una risa fría y vacía. Luego,
Con un rápido movimiento, dio un paso atrás como si ya no estuviera interesado en continuar la conversación. Veremos lo que pasa, Elvira. Veremos cómo te va en tu camino. Pero recuerda esto, no te metes con alguien como yo sin consecuencias. Con esas últimas palabras, don Anselmo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su caballo, dejándola sola con sus pensamientos. Elvira, de pie en la puerta, sintió cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. ¿Qué acababa de suceder? ¿Qué significaba todo esto? Al mirar la escena que se desarrollaba ante ella, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la vida de esa familia, estaba luchando contra un hombre que no temía usar su poder para destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Elvira sabía que esto solo acababa de comenzar, pero ahora no podía dar marcha atrás. La batalla por la verdad, por la justicia, por los niños, había comenzado, y ella no iba a rendirse. Elvira permaneció observando cómo don Anselmo se alejaba, montando su caballo con una confianza arrogante. La figura imponente del patrón desapareció entre los árboles, dejando a Elvira con una sensación de incertidumbre y una creciente sensación de peligro. Cada paso que él daba hacia el horizonte la llenaba de una mezcla de temor y determinación. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había venido hasta aquí? ¿Qué había detrás de su advertencia? Cuando Elvira cerró la puerta del remolque, un profundo silencio se apoderó de ella. Miró a los niños que descansaban, agotados, en el suelo, abrazados por las mantas que ella había conseguido para ellos. La joven madre, Leonora, seguía inmóvil, atrapada en su fiebre, luchando por sobrevivir en un mundo que parecía haberse olvidado de ella. Elvira sintió el peso de la responsabilidad aplastarla por un momento. No solo se trataba de salvar a esa familia, sino de enfrentarse a un hombre poderoso, cruel, que parecía tener los hilos de todo a su alrededor. De repente, una pregunta surgió en su mente, una que no podía ignorar. ¿Qué había sucedido realmente con Leonora y sus hijos? ¿Por qué estaban en esa situación tan desesperada? ¿Por qué don Anselmo se interesaba tanto en mantener a esta familia alejada de la civilización? Había algo mucho más grande en juego, algo que Elvira no podía dejar de investigar. Ella, que había vivido en la sierra durante años, sabía que las apariencias podían ser engañosas, pero lo que había descubierto en ese remolque era mucho más oscuro de lo que había imaginado. La imagen del arete de perla y el mechón de cabello atado con un lazo azul seguían rondando en su mente. ¿Qué conexión tenía esa joya con todo esto? La caja que había encontrado bajo el colchón parecía ser la clave de todo, pero Elvira no podía sacarse de la cabeza la idea de que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar todo lo que pensaba saber sobre ese lugar. Tenía que investigar, pero no podía hacerlo sola. Sabía que no podía confiar en don Anselmo ni en nadie más que no estuviera dispuesto a luchar por la verdad. Elvira se levantó lentamente, mirando a los niños dormidos. Tadeo, el niño mayor, estaba acurrucado junto a sus hermanas, con su pequeño cuerpo tembloroso por el miedo y la fatiga. Aunque su rostro estaba marcado por la tristeza, había algo en su mirada que transmitía una fortaleza oculta. Elvira se acercó a él y con suavidad le tocó el hombro. Tadeo despertó de inmediato, con los ojos abiertos de par en par, pero al ver a Elvira, su rostro se relajó ligeramente. No dijo nada, pero Elvira pudo leer en sus ojos la necesidad de respuestas, la misma que sentía ella misma. «Tadeo», dijo Elvira con voz suave pero firme, «necesito que me ayudes. Hay algo que no entiendo, algo que no encaja. ¿Sabes algo más sobre lo que pasó aquí, sobre tu mamá, sobre cómo llegaron hasta este lugar?» El niño la miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando si debía o no confiar en ella. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas y Elvira pudo ver el dolor que llevaba dentro. Tadeo, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Mi mamá», dijo en voz baja,
Nos trajo aquí porque no podía soportar más. Estábamos muy mal, y el patrón nos dejó aquí para morir. Le dijo a mamá que nos llevaría a la ciudad, pero no lo hizo. Ella empezó a enfermarse, y luego él nos dejó. Dijo que regresaría, pero nunca lo hizo. El niño se detuvo, mirando al suelo. Sus pequeños puños se apretaron. Nunca regresó. Elvira lo miró fijamente, procesando sus palabras. Esa confirmación, esa simple verdad, era todo lo que necesitaba escuchar. Don Anselmo, el hombre que había creado una fachada de benevolencia y poder, era el mismo hombre que había dejado a una familia morir lentamente en ese remolque, sin ningún tipo de remordimiento. Había abandonado a Leonora y sus hijos en el peor de los lugares posibles, en el mismo bosque donde la vida y la muerte se enfrentaban en una lucha constante por la supervivencia. Lo que él hizo, Tadeo, dijo Elvira con voz baja, pero llena de furia contenida, no va a quedar así. No voy a dejar que se salga con la suya. Nadie merece ser tratado de esa manera. Tadeo levantó la mirada hacia Elvira, y por primera vez una chispa de esperanza pareció iluminar sus ojos. Era una mirada que pedía justicia, algo que Elvira estaba dispuesta a luchar por, no solo por la familia de Leonora, sino por todos aquellos que, como ellos, habían caído en las garras de un hombre como don Anselmo. Elvira se levantó y comenzó a caminar alrededor del remolque, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que tenía que encontrar más pruebas, algo que pudiera usar contra don Anselmo, algo que demostrara al mundo lo que había hecho. La caja que había encontrado con el arete y el mechón de cabello era solo el principio. Había algo más, algo que ella sentía en sus huesos, que debía estar oculto en algún lugar. Decidió que debía buscar más en el remolque, no solo por los objetos que pudiera encontrar, sino por cualquier pista que pudiera conectar a don Anselmo con el sufrimiento de esta familia. Mientras Elvira revisaba cada rincón del remolque, algo le llamó la atención. En una esquina, cubierta por un viejo trapo sucio, encontró una pequeña caja de madera. Al abrirla, descubrió que contenía un diario. El cuero estaba gastado y envejecido, y las páginas estaban arrugadas, como si alguien lo hubiera guardado con cuidado durante mucho tiempo. Elvira sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver que el diario parecía estar relacionado con la familia de Leonora. La escritura en las páginas era clara, aunque algo difícil de leer por la antigüedad del cuaderno. Al principio, las anotaciones parecían ser registros normales, como si Ramiro, el marido de Leonora, hubiera estado escribiendo sobre su trabajo. Pero a medida que pasaba las páginas, la historia tomaba un giro oscuro. Elvira se detuvo en una entrada en particular, donde Ramiro mencionaba un encuentro con don Anselmo. En las líneas de su diario, Elvira leyó que Ramiro había comenzado a sospechar que algo estaba ocurriendo con el ganado de la hacienda, algo que no encajaba. Don Anselmo había empezado a mover el ganado de manera extraña, vendiéndolo a otras haciendas y dejando de lado a su propio rebaño. Ramiro, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzó a hacer preguntas. Sin embargo, el patrón no estaba dispuesto a dejar que nadie descubriera la verdad. En el diario, Ramiro mencionaba con preocupación que había encontrado marcas extrañas en el ganado, marcas que no pertenecían a la hacienda. Era evidente que don Anselmo estaba robando el ganado de los vecinos, y lo peor de todo era que había planeado encubrirlo culpando a los bandoleros que operaban en la sierra. Elvira, al leer estas palabras, sintió cómo la rabia comenzaba a subir por su garganta. Este hombre, don Anselmo, no solo había abusado de su poder de manera descarada, sino que había asesinado a Ramiro para callarlo, y luego había dejado que su familia muriera en ese remolque. Elvira sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad y de actuar.
No podía permitir que alguien como don Anselmo siguiera haciendo daño a los más vulnerables, a aquellos que no tenían voz. Con el diario en la mano, Elvira salió del remolque y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos rojos y naranjas. Estaba decidida. No se iba a quedar esperando que la justicia cayera por sí sola. No podía permitir que don Anselmo escapara de lo que había hecho. Tenía que ir a la ciudad, entregar este diario y las pruebas que había encontrado y hacer que la verdad saliera a la luz. Pero no iba a ser fácil. Sabía que don Anselmo haría todo lo posible para detenerla. Y aún más importante, sabía que tenía que salir antes de que él se diera cuenta de que había comenzado a descubrir la verdad. Elvira se preparó para el largo viaje a la ciudad, dejando atrás el remolque y los recuerdos de todo lo que había sucedido allí. A medida que se alejaba, su determinación crecía. Tenía una misión: llevar la verdad a la luz y hacer que aquellos que habían sido víctimas del abuso de poder de don Anselmo tuvieran finalmente la oportunidad de obtener justicia. Elvira no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. El remolque, que hasta hacía apenas unas horas había sido un refugio de desesperación y soledad, ahora era testigo de una verdad oscura que empezaba a desvelarse. La pequeña caja de madera, el diario de Ramiro y el mechón de cabello, todo parecía encajar en una historia mucho más grande y aterradora de lo que había imaginado. Mientras caminaba, la tensión en su cuerpo se intensificaba. Sabía que lo que estaba por hacer no era algo sencillo ni seguro, pero la desesperación y la necesidad de justicia la impulsaban a seguir adelante sin mirar atrás. El viaje hasta la ciudad de Durango no sería fácil. Aunque conocía bien los caminos de la sierra, sabía que se enfrentaba a una travesía larga y peligrosa. Había caminado durante años por esos mismos senderos, pero nunca con un peso tan grande sobre sus hombros. No solo cargaba con el dolor de una tragedia personal, sino con la responsabilidad de proteger a esos niños y, quizás lo más importante, con la verdad que debía ser escuchada. Elvira había vivido toda su vida en la soledad del bosque, pero ahora entendía que su vida estaba entrelazada con la de aquellos que había encontrado en el remolque, en esa familia rota por el abandono y la violencia. Mientras avanzaba por el empinado sendero de tierra, las hojas secas crujían bajo sus pies. El viento de la sierra soplaba con fuerza, como si quisiera llevarse consigo todo lo que ella había descubierto. El frío comenzaba a calar sus huesos, y aunque había recorrido este mismo camino muchas veces antes, sentía que ahora era diferente. Cada paso era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La vida que conocía, la familia que había perdido y la familia que ahora trataba de salvar. Elvira no podía evitar pensar en lo que había pasado con Ramiro, el padre de los niños. Él había sido una víctima de la codicia y la corrupción de don Anselmo, pero lo peor de todo era que el patrón no solo lo había asesinado, sino que también había dejado que su familia sufriera el mismo destino. A medida que avanzaba, Elvira recordó las palabras de Tadeo. El niño había sido su compañero durante todos esos días y aunque su corazón estaba destrozado, había mostrado una fortaleza inesperada. Elvira sabía que no podía fallarle. Tenía que llegar a la ciudad, encontrar a alguien que creyera en su historia, que pudiera escucharla y darle el apoyo necesario para enfrentarse a don Anselmo y a su poder. La ciudad estaba a varios días de caminata, y aunque la distancia era larga, no tenía más opción. El miedo a lo que podría suceder si se quedaba atrás se apoderaba de ella, pero sabía que solo podría encontrar justicia en ese lugar. El camino hacia la ciudad no solo la separaba de su hogar, sino también de la vida que había conocido hasta entonces. Había sido viuda durante 3 largos años,
y aunque la soledad había sido su compañera constante, siempre había logrado encontrar consuelo en la vida simple de la sierra. Sin embargo, esa vida había cambiado de manera irreversible. Ahora, en su camino hacia Durango, no solo iba a enfrentar la dureza del terreno, sino también las amenazas invisibles de un hombre poderoso que, sin duda, haría todo lo posible por silenciarla. Don Anselmo había intentado intimidarla, pero Elvira no se dejaría amedrentar. La verdad ya estaba en sus manos, y no podía dejar que la oscuridad que él había sembrado en la sierra se apoderara de todo. Elvira pensó en el diario que había encontrado en el remolque, en las palabras de Ramiro que describían el robo de ganado, la violencia y la corrupción que se escondía bajo la fachada de respeto que don Anselmo había creado. Cada una de esas palabras estaba grabada en su memoria y sabía que el patrón no podría escapar de lo que había hecho. A pesar de las amenazas y el miedo, Elvira estaba decidida a llevar ese diario y las pruebas a las autoridades. Tenía que llegar a Durango, entregar la evidencia y exponer la verdad que don Anselmo había estado ocultando. Pero, ¿cómo lograría que alguien le creyera? Sabía que no sería fácil. Las personas en el pueblo estaban acostumbradas a ver a don Anselmo como un hombre respetado, un hombre intocable. Pero Elvira sabía que la verdad no podría ser ignorada para siempre. El camino era cada vez más empinado y difícil, y Elvira empezó a sentir el cansancio físico, la fatiga que se acumulaba en sus piernas. A pesar de todo, no se detuvo. El viento seguía soplando fuerte, pero ahora Elvira sentía que tenía una razón más para seguir adelante. Cada paso la acercaba un poco más a la ciudad y, con suerte, a la justicia que tanto necesitaban esos niños. Sabía que el viaje sería largo, pero su determinación no flaqueaba. Mientras la tarde caía, el cielo se oscurecía con tonos de naranja y rosa, y Elvira se detuvo brevemente para descansar. Sus pensamientos no la abandonaban ni un instante. Pensaba en los niños, en cómo Tadeo había sido tan valiente, en lo que significaba para ella luchar por ellos. También pensaba en Leonora, la madre que había quedado atrás. Elvira había hecho todo lo que pudo por ella, pero la fiebre había consumido su vida. Sin embargo, en su corazón, Elvira sabía que no podía dejar que todo lo que había sucedido quedara en el olvido. Tenía que llevar la verdad a la ciudad. Tenía que hacer que don Anselmo pagara por lo que había hecho. La primera noche del viaje la pasó en un pequeño refugio de piedras, un lugar que conocía bien. Aunque estaba agotada, Elvira no podía relajarse completamente. Cada sonido en la oscuridad parecía hacerla más alerta, y su mente seguía trabajando sin descanso. El temor a que don Anselmo enviara a sus hombres para buscarla la mantenía en vilo, pero aún así no podía dar marcha atrás. Durante la noche, Elvira se cubrió con una manta vieja que había llevado consigo y se quedó pensando en los días que se avecinaban. Aunque estaba sola, sabía que debía ser más fuerte que nunca. No solo se trataba de sobrevivir, sino de hacer justicia, de romper el ciclo de abuso que había devastado a tantas familias en la sierra. Al día siguiente, Elvira continuó su marcha, cruzando riachuelos, subiendo colinas y adentrándose más en la sierra. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero la idea de llegar a la ciudad y enfrentar a don Anselmo la mantenía firme. Sabía que no podía dejar que este hombre continuara haciendo daño y que si no lo detenía ahora, otras familias sufrirían el mismo destino que la de Leonora. A medida que avanzaba, Elvira se dio cuenta de que este viaje no solo estaba en juego su supervivencia, sino también la de los niños que había dejado atrás. Sabía que no podía regresar sin haber entregado las pruebas a las autoridades.
sin haber hecho todo lo posible para exponer la verdad. Tenía que ser la voz de aquellos que no podían defenderse, la voz de Leonora, de Ramiro y de todos los que habían sido silenciados por el poder de don Anselmo. En su viaje, Elvira encontró una fuerza que no sabía que tenía. A pesar del agotamiento y el miedo, su determinación la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Mientras cruzaba el último tramo de la sierra, comenzó a visualizar la ciudad de Durango en su mente como un objetivo claro y alcanzable. Sabía que, aunque el camino era largo y peligroso, ella era la única que podía ponerle fin al sufrimiento de esa familia y de muchas otras. Tenía que lograrlo. Tenía que continuar. Elvira no sabía exactamente cuántos días habían pasado desde que dejó atrás la sierra y comenzó su viaje hacia Durango. El tiempo se volvía difuso. Cada día una repetición del anterior. Caminar, descansar, caminar de nuevo. Las heridas en sus pies, agravadas por el terreno pedregoso y las largas caminatas, ya no le dolían tanto como antes, pero el cansancio la había invadido por completo. Su mente estaba centrada en una única idea: llegar a Durango, entregar las pruebas y hacer justicia. Cada paso hacia la ciudad era un recordatorio de lo que estaba en juego, pero también de lo que había dejado atrás, en la choza de la sierra, donde los niños de Leonora esperaban su regreso. Elvira estaba empezando a sentir que su cuerpo ya no podía más. Había cruzado ríos, subido montañas y atravesado valles desolados. La ciudad parecía un sueño lejano, uno tan inalcanzable como la justicia misma. Pero el dolor en sus pies y las ampollas abiertas ya no eran lo más importante. Elvira había descubierto algo que la mantenía en pie, que le daba fuerzas para seguir adelante, la certeza de que no podía fallar. No solo por ella misma, sino por esos niños a los que había prometido proteger. La última noche en la que acampó en medio de la sierra, mientras descansaba cerca de un arroyo, Elvira pensaba en lo que había dejado atrás. Tadeo, el niño que había mostrado más valentía que todos los adultos que conocía. Él había sido su apoyo, su esperanza, y ella sentía que no podía decepcionarlo. Elvira recordó las palabras de Ramiro, que había escrito en su diario sobre el robo de ganado y la violencia de don Anselmo. Esa verdad tenía que salir a la luz. No podía ser enterrada junto con los cadáveres de aquellos que habían sido víctimas de su crueldad. El diario, el uniforme ensangrentado, la perla de la esposa de Anselmo, todo lo que Elvira había encontrado era la llave para desmantelar el imperio de mentiras y corrupción que él había construido. Pero, al mismo tiempo, Elvira sabía que don Anselmo no iba a dejarla hacer lo que quería. Sabía que lo perseguiría y si la alcanzaba no habría piedad. Elvira se despertó al amanecer, el frío de la madrugada calándole los huesos. Pero cuando el sol empezó a asomarse, ella continuó su camino. El calor del sol le daba un respiro, aunque no duraba mucho. Cada vez más se sentía como si estuviera caminando por un desierto de dudas y desesperanza. Cuando cruzó el último río de la sierra, una sensación extraña la invadió. Por fin había dejado atrás la oscuridad de la montaña y ahora se encontraba en la llanura que rodeaba la ciudad. Sin embargo, el paisaje que la rodeaba no parecía tranquilizador. Al contrario, Elvira sentía que algo estaba por suceder, algo que aún no podía comprender completamente. Poco después, en el horizonte, apareció la silueta de un pueblo. Durango, su destino, ya estaba cerca, y su corazón comenzó a latir con más fuerza. A medida que se acercaba, las primeras casas de la ciudad comenzaron a hacerse más claras. Elvira estaba a punto de llegar a un lugar en el que, por primera vez en mucho tiempo, sentiría que podía encontrar justicia. Pero a la vez el miedo la invadió. ¿Cómo reaccionarían los habitantes de Durango ante una mujer sucia, agotada,
con un diario lleno de pruebas contra un hombre poderoso como don Anselmo. ¿Cómo lograría que creyeran en ella? Durango, la ciudad que representaba la última esperanza de Elvira, era un lugar lleno de vida y movimiento. El bullicio de la gente, el sonido de los carros, las voces que resonaban por las calles, la luz que emanaba de los edificios, todo parecía un mundo distante del que había dejado atrás. Sin embargo, Elvira sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Aunque la ciudad parecía ser el lugar donde finalmente podría encontrar justicia, también era el lugar donde don Anselmo tenía su poder absoluto. Él había corrompido a muchos, y Elvira temía que ella misma fuera solo una más en su lista de personas que habían desaparecido o sido silenciadas. Con cada paso que daba en las calles de Durango, Elvira sentía más y más el peso de la desconfianza. La gente la miraba extrañada, sus ropas desgastadas y su caminar encorvado por el cansancio eran señales claras de que no pertenecía a ese lugar. Pero sin embargo, Elvira continuó su marcha. Sabía que no podía detenerse ahora. La ciudad, que había sido un sueño lejano en su mente durante tanto tiempo, estaba finalmente ante ella, y con ella el destino de la familia de Leonora, de los niños, de todos aquellos que habían sido víctimas de la codicia y la violencia de don Anselmo. Elvira llegó finalmente a la plaza principal de Durango. La gente caminaba por las aceras, algunos apurados, otros tranquilos, pero nadie parecía notarla. Elvira comenzó a caminar sin rumbo fijo, buscando algo o a alguien que pudiera ayudarla, que pudiera escuchar su historia. Mientras avanzaba, recordó lo que Tadeo le había dicho sobre su padre. El niño había descrito la llegada del patrón con un tono lleno de miedo, pero también de conocimiento. Tadeo sabía que su padre había sido asesinado y había visto la violencia que se escondía detrás de la fachada de don Anselmo. Elvira sabía que no podía perder más tiempo. Tenía que encontrar a alguien que creyera en ella. Buscó en sus recuerdos, recordando las indicaciones que le había dado un anciano en la sierra cuando aún estaba en la montaña. «Si alguna vez necesitas ayuda en la ciudad», le dijo, «ve al cuartel de la policía. Allí están los hombres que pueden hacer justicia». Esa era su única opción. Elvira, con el diario de Ramiro y la perla en la mano, se dirigió hacia la estación de policía. El edificio era imponente, con su fachada de piedra gris y las ventanas altas que dejaban ver el movimiento dentro. Sin perder tiempo, Elvira subió las escaleras con el corazón acelerado, consciente de que cada paso la acercaba a lo que podría ser su última oportunidad. Dentro del cuartel, Elvira se acercó al primer hombre que vio. Era un guardia con una camisa azul y una gorra de cuero, que estaba de pie detrás de un escritorio. Al principio, el guardia la miró desconcertado, pero luego, al ver el cansancio y la desesperación en su rostro, cambió su expresión. «¿En qué puedo ayudarte, señora?», preguntó el guardia con una voz grave, aunque no particularmente amable. Elvira no dudó. Sabía que este era su momento. «Necesito hablar con el comandante. Tengo pruebas», dijo Elvira, sacando el diario y el uniforme ensangrentado del morral. El guardia la miró fijamente, pero no dijo nada de inmediato. Elvira, nerviosa, sentía cómo el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Sería capaz de hacer que la escucharan. Había llegado demasiado tarde. Finalmente, el guardia asintió y levantó la mano, indicándole que la siguiera. Elvira caminó por el pasillo del cuartel, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Elvira caminó tras el guardia, sus pasos resonando en el pasillo blanco y austero del cuartel. A medida que avanzaban, la incertidumbre se apoderaba de ella nuevamente. Había recorrido largos días por la sierra, había enfrentado a don Anselmo en el remolque, pero nunca antes había sentido tanto miedo. No era miedo a la muerte ni al dolor físico, sino a algo mucho más grande. El miedo a que toda esa lucha, todo el sacrificio, no sirviera de nada.
Y el peor de esos temores era el de ser ignorada, el de ver cómo la verdad se desvanecía ante sus ojos, como el viento disuelve el polvo. El guardia la condujo hasta una pequeña oficina en la parte trasera del cuartel, donde un hombre mayor, con el rostro marcado por las arrugas de una vida llena de batallas, la observó con una mirada penetrante. El comandante era un hombre alto, de complexión robusta, con una expresión seria que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad. Al ver a Elvira, su mirada se suavizó por un instante, como si el peso de su presencia lo dejara en una reflexión momentánea. Pero rápidamente volvió a ser la de un hombre de pocas palabras, acostumbrado a ser respetado. «¿Qué quiere, señora?», preguntó el comandante, su voz grave pero sin malicia, aunque algo en su tono denotaba desconfianza. Elvira sintió un nudo en la garganta, pero no podía dudar. Había llegado hasta aquí, no podía retroceder ahora. Tomó una respiración profunda controlando la ansiedad que amenazaba con desbordarse. «Vengo a pedir justicia», dijo con firmeza sin vacilar. «Tengo pruebas de un crimen que se ha cometido en la sierra. Don Anselmo ha robado, ha matado y ha dejado a una familia morir en el abandono. Necesito que me escuche, necesito que investigue». El comandante la observó en silencio por un largo momento. Elvira notó cómo sus ojos se detuvieron en la perla que ella había tomado de la mano de Leonora, que brillaba débilmente a la luz de la lámpara sobre el escritorio. Fue como si algo en ese pequeño objeto, algo tan insignificante en apariencia, desencadenara una reacción en él. La mirada del comandante se endureció, pero su postura permaneció imponente. «¿Tiene pruebas de lo que dice?», preguntó finalmente, su tono ahora más grave. Elvira sacó el diario de Ramiro y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. Luego, de su morral, extrajo el uniforme ensangrentado de Ramiro y lo extendió sobre el escritorio, junto al diario. La sangre seca en la tela contrastaba fuertemente con el color pálido de las paredes de la oficina. El comandante observó el diario, abriéndolo con cautela, y comenzó a leer las primeras páginas. Elvira estaba demasiado nerviosa para sentarse. En su mente, las palabras de Tadeo resonaban una vez más. La historia que él le había contado, la historia de un hombre que había matado a su padre y había dejado a su madre enferma, estaba a punto de ser revelada por completo. La mentira de don Anselmo, construida sobre el sufrimiento de una familia, estaba por terminar. El comandante leyó en silencio durante un largo rato. Elvira observó su rostro, buscando cualquier señal que le indicara si el hombre creía en lo que le estaba mostrando, o si simplemente lo tomaba como otra historia más de una mujer desesperada. Finalmente, cuando el comandante levantó la vista del diario, Elvira sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La tensión en el aire era palpable. El comandante comenzó, su voz baja y grave. «Este diario pertenece a Ramiro Mendoza, ¿verdad? El capataz de la hacienda San Anselmo». Elvira asintió, con el corazón latiendo en su garganta. El comandante se reclinó en su silla, pensativo, y miró nuevamente las pruebas sobre la mesa. A continuación, levantó la mirada hacia ella y en sus ojos se reflejó una mezcla de sorpresa y determinación. «Esto es grave», dijo finalmente. «¿Está segura de lo que dice, señora? Este hombre, don Anselmo, es uno de los hombres más poderosos de la región. Tiene influencia en casi todos los ámbitos de la vida de esta ciudad. Si esto es cierto, estaremos enfrentando mucho más que un simple caso de robo de ganado». Elvira se acercó al escritorio y con la mano temblorosa señaló el uniforme de Ramiro. «Lo sé», respondió con voz firme, aunque su interior estaba lleno de incertidumbre. «Lo sé, pero no me importa lo que me tenga que enfrentar. No me importa la influencia de don Anselmo. Lo único que quiero es que se haga justicia por los muertos,
por los que ya no pueden hablar, y por los niños que están viviendo una pesadilla que nadie debería vivir. El comandante permaneció en silencio un momento más, mirando el uniforme, el diario y la perla. Finalmente se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Elvira lo observaba, sin saber si él estaba considerando su historia o si simplemente estaba decidiendo si valía la pena el riesgo. La espera se hizo interminable. «¿Dónde están esos niños ahora?», preguntó el comandante con un tono mucho más suave. Elvira, al escuchar su pregunta, sintió una ligera sensación de alivio. Parecía que por fin empezaba a creer en ella, al menos un poco. «Están en la choza», dijo ella. «A salvo, por ahora. Los dejé allí, con un poco de comida y agua. Los niños más pequeños están aterrados, pero Tadeo, el mayor, me dio su confianza. Me prometió que los cuidaría hasta que yo regresara». El comandante asintió lentamente, y luego, sin decir nada más, salió de la habitación. Elvira lo siguió con la mirada, sin saber exactamente qué pasaría a continuación. Sintió que el peso de la espera la agobiaba, pero no podía detenerse. Sabía que la batalla estaba apenas comenzando. El comandante regresó poco después con un sargento y 2 oficiales, hombres de aspecto decidido que inmediatamente comenzaron a revisar las pruebas que Elvira había presentado. Había algo en el aire que cambiaba, como si todo lo que había sido ignorado durante tanto tiempo finalmente comenzara a ser escuchado. «Usted, señora», dijo el comandante, mientras observaba a Elvira, que no dejaba de respirar agitadamente, «tiene razón en lo que dice. Esto no es solo un caso de robo de ganado. Este hombre está involucrado en un crimen mucho más grave. La vida de Ramiro y la de su familia fue tomada por un motivo que no tiene excusa». Elvira se sintió aliviada, pero sabía que el camino hacia la justicia aún era largo. A pesar de todo, por fin se sentía como si hubiera dado el primer paso hacia la verdad. «Gracias», dijo Elvira, su voz temblorosa pero llena de gratitud. «Gracias por escucharme. Ahora, por favor, haga todo lo que pueda para detener a don Anselmo. No puedo regresar sin saber que él pagará por lo que hizo». El comandante la miró con una mezcla de respeto y determinación. «Lo haremos, señora». «Lo haremos», respondió. «Pero ahora necesitamos más que palabras. Necesitamos pruebas adicionales. Vamos a organizar una operación. Usted no regresará sola». Con esas palabras, Elvira sintió que la esperanza, por fin, volvía a entrar en su corazón. No solo había conseguido que alguien le creyera, sino que también estaba dando los primeros pasos hacia la caída de don Anselmo. Pero sabía que la verdadera lucha estaba por comenzar. Tenía que enfrentarse a lo peor que la ciudad tenía para ofrecer, pero ahora no estaba sola. Los hombres de la ley, por fin, estarían de su lado. Elvira dejó el cuartel con una sensación de alivio, pero también con un creciente sentido de urgencia. Sabía que don Anselmo aún podía escapar y que tenía que actuar rápido antes de que él descubriera que su verdad estaba a punto de salir a la luz. Elvira había logrado lo imposible, había hecho que la verdad se escuchara. Pero ahora tenía que asegurarse de que esa verdad cambiara la historia para siempre. Elvira había pasado horas en la ciudad, esperando con ansiedad, mientras los oficiales organizaban la operación que pondría en marcha la justicia. Durante ese tiempo, no pudo dejar de pensar en los niños que había dejado atrás. Sabía que estaban a salvo por el momento, pero cada minuto que pasaba lejos de ellos se sentía como una eternidad. Mientras los hombres de la ley se preparaban para intervenir, Elvira sabía que no podía perder ni un segundo más. Tenía que asegurarse de que la verdad saliera a la luz, sin importar los riesgos que tuviera que enfrentar. La tensión en el aire era palpable. Elvira caminaba de un lado a otro en la oficina del comandante, con la mente llena de pensamientos contradictorios.
Por un lado, sentía un alivio profundo al saber que había sido escuchada. Por otro, el miedo persistía. El miedo de que don Anselmo pudiera escapar. El miedo de que la operación no tuviera éxito. Pero lo peor de todo era el miedo de que el poder de don Anselmo fuera más grande que la voluntad de los hombres de la ley. Sabía que este hombre había construido su imperio sobre el sufrimiento de otros, y que no iba a dejar que algo tan pequeño como una mujer viuda y una familia rota lo derribara sin luchar. Elvira no podía evitar pensar en Ramiro, en lo que había sufrido antes de su muerte, en lo que había hecho por proteger a su familia. Recordaba las palabras escritas en el diario, las entradas llenas de temor y desesperación que describían lo que Ramiro había descubierto. El robo de ganado, la corrupción, las mentiras de don Anselmo. Elvira sabía que la vida de Ramiro no había sido en vano, que su sacrificio estaba a punto de dar frutos. Pero, ¿qué pasaría si don Anselmo lograba escapar nuevamente? Elvira cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio la envolviera, y trató de calmarse. Sabía que debía mantener la calma. Era su única forma de ayudar a los niños y a todos los que dependían de ella. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el comandante y los oficiales entraron en la oficina. Elvira se levantó al instante, observándolos con expectación. El comandante se acercó a ella, su rostro serio pero decidido. «Todo está listo», dijo él con un tono grave. «La operación comenzará en breve. Tenemos a varios hombres listos para ir a la hacienda de don Anselmo y tomarlo por sorpresa. Será un ataque rápido, y no habrá tiempo para que él reaccione». Elvira asintió, pero la inquietud seguía presente. Aunque confiaba en los oficiales, sabía que nada estaba garantizado. El hombre que había matado a Ramiro y había dejado a su familia sufrir no era un hombre común. Don Anselmo era peligroso, y su red de poder en la ciudad lo había protegido durante años. No iba a ser fácil detenerlo. «¿Están seguros de que podremos atraparlo?», preguntó Elvira con la voz temblorosa. Su mente se llenaba de imágenes de lo que podría pasar si la operación fracasaba. «Lo estamos», respondió el comandante con firmeza. «Ya hemos preparado todo. El operativo es completo y no habrá escapatoria para él. Sabemos dónde está. Ahora es solo cuestión de tiempo». Elvira lo miró directamente a los ojos. Ella necesitaba creerle, necesitaba que la justicia fuera alcanzada, aunque su corazón le decía que aún había mucho por hacer. Don Anselmo podría tener a la ciudad bajo su control, pero la verdad era más fuerte que cualquier hombre, y ahora él tenía que pagar por lo que había hecho. «Gracias», dijo Elvira con una voz que sonaba más decidida de lo que realmente sentía en su interior. A pesar de todo, sabía que este era el momento de actuar. No podía dar marcha atrás. El futuro de los niños dependía de ello. El comandante asintió y salió de la habitación. Elvira se quedó sola en la oficina, mirando las pruebas que había presentado. El diario de Ramiro, el uniforme ensangrentado, la perla. Todo estaba sobre la mesa, y todo apuntaba a un solo hombre. Elvira sabía que si don Anselmo caía, la sierra cambiaría para siempre. Poco después, un oficial se acercó a Elvira y le dijo que la operación había comenzado. Sin perder tiempo, Elvira salió del cuartel y se dirigió hacia la plaza principal, donde esperaría que los oficiales llegaran a la hacienda. El día se alargaba y el sol comenzaba a caer, cubriendo la ciudad con una cálida luz dorada. Pero dentro de Elvira, la sensación era de incertidumbre. Cada paso que daba hacia la plaza la acercaba más a la verdad, pero también la separaba de la vida que conocía. Cuando llegó a la plaza, se encontró con varios oficiales de pie junto a sus caballos. Estaban listos para partir.
Elvira los observó por un momento, y luego su mirada se posó en el horizonte. Sabía que el final de esta historia se estaba acercando, y aunque el miedo seguía siendo parte de ella, no podía permitir que la desconfianza la frenara. Ya había pasado por demasiados sacrificios, por demasiadas luchas para rendirse ahora. La operación comenzó con rapidez. Los oficiales montaron sus caballos y partieron hacia la hacienda de don Anselmo, donde se realizaría el arresto. Elvira los siguió a cierta distancia, sin saber exactamente qué esperar, pero confiando en que finalmente, después de todo este tiempo, la justicia se haría. A medida que se acercaban a la hacienda, Elvira pudo ver los altos muros que rodeaban la propiedad. Era un lugar imponente, casi como una fortaleza. Don Anselmo había hecho todo lo posible para construir su imperio, y ahora esa fortaleza estaba a punto de derrumbarse. Elvira lo sabía, pero aún sentía que no todo estaba dicho. Todo dependería de lo que sucediera en ese momento. Cuando los oficiales llegaron al portón de la hacienda, la tensión alcanzó su punto máximo. Los caballos resoplaron, y los hombres se alinearon frente a la puerta principal, listos para invadir. Elvira estaba al fondo, observando en silencio. La espera fue interminable, pero entonces, finalmente, el sonido de los fusiles y los gritos de los oficiales rompieron la quietud de la tarde. La operación había comenzado. Elvira pudo ver cómo los oficiales irrumpían en el interior de la hacienda, y con ellos, la verdad comenzaba a salir a la luz. El comandante y sus hombres estaban tomando el control, y don Anselmo, finalmente, estaba siendo enfrentado con las pruebas que Elvira había reunido. En ese momento, Elvira sintió una ola de emoción que la recorrió. Sabía que no sería fácil, que el camino hacia la justicia sería largo, pero todo había comenzado. Y por fin, parecía que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, tenía un propósito. Elvira permanecía al borde de la propiedad, observando el ir y venir de los oficiales en la hacienda de don Anselmo. El sol ya se estaba escondiendo en el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja intenso, y la luz en la plaza de Durango comenzaba a desvanecerse lentamente. Todo parecía estar sucediendo en cámara lenta, como si el tiempo hubiera decidido suspenderse justo antes de que el destino de don Anselmo y el de su propia vida fueran decididos. Elvira sentía cómo la tensión se apoderaba de cada uno de sus músculos. Había llegado hasta allí, había atravesado montañas, había enfrentado a un hombre cruel y despiadado. Y ahora, por fin, la justicia estaba al alcance de su mano. Sin embargo, no podía evitar preguntarse qué pasaría a continuación. La hacienda, que una vez había sido un símbolo de poder, comenzaba a desmoronarse ante la fuerza de la verdad. Elvira sabía que los hombres de don Anselmo ya no tenían el control, pero aún sentía un nudo en el estómago. La sensación de incertidumbre la acompañaba, pues, aunque los oficiales parecían tener la situación bajo control, sabía que nada estaba garantizado. Aún quedaban muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué haría don Anselmo una vez que se viera atrapado? ¿Intentaría huir? ¿O podría intentar algo aún más desesperado para salvarse? A medida que los oficiales avanzaban dentro de la propiedad, Elvira sintió cómo el miedo volvía a apoderarse de ella. Había hecho todo lo posible para llevar la verdad ante los hombres de la ley, pero ahora no podía hacer nada más. Todo dependía de ellos. Estaba en sus manos. Los hombres de don Anselmo estaban siendo detenidos, y las pruebas que Elvira había presentado ya estaban en manos de la justicia. Sin embargo, la idea de enfrentarse a la cara de la verdad seguía siendo aterradora. ¿Y si don Anselmo lograba escapar antes de que pudieran atraparlo? ¿Y si se vengaba de todos los que se habían opuesto a él? No importaba cuán fuerte tratara de ser, Elvira no podía dejar de sentir un peso en su pecho. La angustia la invadía, pero tenía que seguir adelante.
Recordó a Tadeo, a los niños, a la familia que había dejado atrás en la choza. Todo lo que había hecho tenía que haber valido la pena. No podía fallar ahora, no cuando ya estaba tan cerca del final. La fuerza de su voluntad era lo único que la mantenía firme, y a pesar de la ansiedad que le atenazaba el corazón, sabía que no podía rendirse. De repente, el sonido de los caballos y los gritos de los oficiales la sacaron de sus pensamientos. Elvira miró hacia la entrada de la hacienda, donde vio al comandante y a varios hombres escoltando a don Anselmo. El hombre, que siempre había sido el símbolo del poder en la región, caminaba con pasos vacilantes, su rostro enrojecido por la furia, pero también por el miedo. Sus hombros estaban encorvados, como si intentara ocultarse de las miradas acusadoras. Elvira observó la escena desde lejos, su corazón latiendo rápidamente, pero también con un sentimiento de satisfacción creciente. Finalmente, don Anselmo había sido derrotado, había sido despojado de su poder y ahora pagaría por los crímenes que había cometido. El comandante se acercó a Elvira, con el rostro serio, pero también con una expresión de respeto. Ella se acercó a él con un paso firme, aunque su cuerpo aún temblaba por la tensión acumulada durante tantas semanas de lucha. El comandante, al ver su rostro, asintió en silencio, como si comprendiera lo que Elvira estaba sintiendo. «Lo logramos», dijo el comandante con voz grave, pero llena de satisfacción. «Don Anselmo está detenido. No podrá salir de esta». Elvira no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Aunque don Anselmo estaba arrestado, las víctimas de su crueldad ya no podían ser devueltas a la vida. Ramiro, Leonora, todos los que habían sufrido a manos de él, no podrían regresar. Pero, al menos, Elvira había logrado que la verdad se conociera. Nadie más tendría que sufrir por los mismos motivos. Al menos, no mientras ella estuviera allí para proteger a los más débiles. «Gracias, comandante», dijo Elvira con voz temblorosa, pero agradecida. «No sé cómo podría haberte pagado por esto». El comandante la miró con una ligera sonrisa, pero no respondió. En cambio, sus ojos se volvieron hacia don Anselmo, que ahora estaba siendo escoltado hacia el cuartel. «A veces, señora, la justicia es más que una recompensa. Es algo que tenemos que hacer por el bien de todos». El comandante hizo una pausa, observando cómo don Anselmo era llevado con rumbo incierto y luego agregó: «La justicia ya se ha hecho. Ahora, ustedes pueden descansar». Elvira miró a don Anselmo una vez más. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía ahora, era una sensación de cierre, de haber cumplido su misión. Don Anselmo no era más que un hombre derrotado, y ella había sido la mano que lo había derribado. Con los oficiales finalmente controlando la situación, Elvira comenzó a caminar de regreso hacia la choza, donde los niños la esperaban. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero había hecho lo correcto. Había enfrentado al monstruo que había estado aterrorizando a su gente, y ahora podía regresar a los niños, a su casa, y empezar una nueva vida. A medida que Elvira caminaba por el sendero que la conducía hacia la choza, el cielo comenzaba a oscurecerse, y las primeras estrellas aparecían en el firmamento. Los árboles a su alrededor se movían suavemente con el viento, y el sonido de la naturaleza la rodeaba como un recordatorio de la paz que finalmente había conseguido traer a la sierra. Ya no estaba sola. Su familia, aunque rota, seguía viva. Los niños de Leonora seguirían su camino, y ella los guiaría. Al llegar a la choza, Elvira sintió una oleada de emoción al ver a Tadeo y a los otros niños reunidos. Habían pasado por tanto, pero al fin, el sufrimiento de todos ellos tenía un propósito. Mientras entraba en la choza y abrazaba a los niños, Elvira sabía que su lucha había sido más grande de lo que imaginó al principio, y, sin embargo,
había prevalecido. «Todo estará bien ahora», dijo Elvira con voz suave mientras acariciaba la cabeza de Tadeo. «Ya no tienes que temer, ya no estamos solos». Los niños, exhaustos por el miedo y el hambre, se acurrucaron junto a Elvira. La choza, que había sido testigo de tantas tragedias, ahora se sentía más cálida, más segura. A medida que la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, Elvira supo que había cerrado un capítulo oscuro en la historia de su vida, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, ella estaba dispuesta a caminarlo. Finalmente, después de tanto sufrimiento y lucha, la verdad había triunfado. Y con esa victoria, Elvira, la viuda del bosque, se convirtió en un símbolo de justicia y esperanza para todos aquellos que alguna vez fueron víctimas del poder y la corrupción. Ya no era solo la mujer que había perdido todo, sino una mujer que había logrado lo imposible, hacer que la justicia prevaleciera sobre la oscuridad. Elvira estaba exhausta, pero no podía permitirse descansar aún. El peso de la victoria que acababa de alcanzar era importante, pero el sufrimiento que había atravesado y que aún perduraba en los niños a su lado era un recordatorio constante de lo que habían vivido. Había derrotado a un hombre poderoso, pero la lucha interna que sentía no había terminado. El monstruo que había acechado a su familia, a la sierra y a tantas otras personas, finalmente había sido despojado de su poder. Pero el costo había sido alto, y las heridas emocionales de los niños, especialmente de Tadeo, no desaparecerían tan rápido. Elvira sabía que la victoria sobre don Anselmo no era un cierre perfecto. Más bien, era un nuevo comienzo. Si bien había logrado derrotar al tirano que había atormentado su vida, ahora debía ayudar a los niños a sanar, a superar la tragedia que los había marcado para siempre. La choza, que antes parecía pequeña y solitaria, ahora se sentía diferente. Estaba llena de los ecos de lo vivido, de las conversaciones y risas de los niños, de la presencia de un futuro incierto pero prometedor. Aunque aún era una choza humilde, en sus paredes ahora se respiraba esperanza. Elvira se sentó junto al fuego, observando cómo las llamas danzaban, lanzando sombras que parecían contar historias antiguas. En su regazo, el pequeño bebé dormía tranquilo, por fin a salvo. Tadeo estaba sentado cerca de ella, su rostro serio, sus ojos todavía marcados por el miedo que había presenciado, pero también por una nueva determinación. A la mañana siguiente, Elvira despertó temprano. El sol ya comenzaba a ascender en el horizonte, pero no era el sol lo que iluminaba su rostro, sino la sensación de que por fin podía dar un paso hacia el futuro con los niños a su lado. Aunque los días de lucha habían sido largos y duros, ahora ella era algo más que una viuda perdida en el bosque. Ahora era la protectora de aquellos niños, la madre adoptiva que los guiaría por los difíciles caminos que les quedaban por recorrer. Tadeo despertó con los primeros rayos de sol. Aún con el rostro cansado, se levantó lentamente y se acercó a Elvira, quien estaba en la mesa preparando algo de comida. A pesar de su silencio, Elvira notaba el cambio en él. El niño ya no era solo el pequeño que había visto perder a su madre. Ahora había algo más fuerte en él, algo que se había encendido en su interior cuando había tomado la decisión de proteger a sus hermanos. Elvira lo miró con ternura y le sonrió, pero sabía que aún había mucho por sanar. Tadeo no era el mismo niño que había llegado al remolque, y ella no era la misma mujer que lo había encontrado. «¿Cómo te sientes hoy, Tadeo?», preguntó Elvira suavemente mientras preparaba un poco de avena. Tadeo la miró fijamente, sus ojos oscuros como si hubieran absorbido el dolor del mundo, pero había algo diferente. La luz en su mirada ya no era de miedo, sino de esperanza, de un niño que aún podía creer que el futuro podía ser diferente.
Creo que ya no tengo tanto miedo, dijo Tadeo en voz baja, como si estuviera probando sus palabras, buscando la verdad detrás de ellas. Sus manos, aunque pequeñas, ya no temblaban como antes. Elvira lo miró con un suspiro de alivio, sabiendo que las palabras de Tadeo eran una señal de que el proceso de curación había comenzado. A pesar de todo lo que habían vivido, los niños, al igual que ella, tendrían que aprender a reconstruir sus vidas, a encontrar la paz después de la tormenta. Y aunque la tormenta había sido feroz, había dejado algo más, la posibilidad de un mañana mejor. Mientras Elvira servía el desayuno, se acercó a las niñas. Ellas, pequeñas y vulnerables, eran las que más necesitaban su atención. A pesar de su cansancio, Elvira dedicaba todo su tiempo a ellas, dándoles cariño y seguridad, dos cosas que nunca deberían haberles faltado. Les ofreció la comida con una sonrisa cálida, que por primera vez desde hacía mucho tiempo no era forzada, sino genuina. Los niños comieron lentamente, sin la urgencia de antes, como si por fin pudieran disfrutar de algo tan simple como la comida. Elvira sabía que aunque el futuro parecía menos sombrío, la batalla por la sanación emocional de los niños sería tan compleja como la lucha contra don Anselmo. Cada niño tenía su propia historia, su propio dolor que sanar. Elvira no podía hacer todo por ellos, pero podía estar allí para guiarlos, para ofrecerles una estructura, un hogar. Y mientras Elvira observaba a Tadeo y las niñas comer, un pensamiento persistió en su mente. No podía hacer todo sola, pero había encontrado algo que nunca pensó que hallaría en medio de su desesperación. Había encontrado su propia familia. Después del desayuno, Elvira salió de la choza, llevando al bebé en sus brazos mientras los niños la seguían. Era un día claro, sin nubes en el cielo, pero el aire fresco de la sierra le daba una sensación de renovación. Mientras caminaban por el pequeño sendero que llevaba al pozo, Elvira se detuvo por un momento para observar el paisaje. La sierra se extendía ante ella, vasta y hermosa, pero ahora, para Elvira, no era un lugar de soledad y abandono. Era su hogar, y aunque el viaje para reconstruir su vida aún sería largo, ya no estaba sola. Elvira se agachó para llenar su cántaro de agua, con el bebé todavía en su regazo. Tadeo la observaba con una mirada profunda, mientras las niñas jugaban entre ellas cerca del pozo. Aunque aún había momentos de silencio y tristeza, Elvira sabía que todo cambiaría con el tiempo. Los niños comenzarían a aprender a vivir de nuevo. Su primer paso sería dejar atrás el miedo como lo había hecho ella misma. De repente, Tadeo se acercó a Elvira. No dijo nada al principio, pero el brillo en sus ojos mostraba algo más. Había algo que le quemaba por dentro, algo que necesitaba compartir. Elvira lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa, Tadeo?», preguntó Elvira. Tadeo, con su voz temblorosa pero firme, dijo: Quiero que mamá esté orgullosa de mí, de nosotros». Las palabras salieron con un peso, como si finalmente Tadeo hubiera comprendido su responsabilidad. «Voy a cuidar de ellos, Elvira. No los dejaré». Elvira lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Tadeo, en su pequeño corazón de niño, había comprendido lo que significaba ser fuerte. Y por un momento, Elvira se dio cuenta de algo que la llenó de una emoción profunda. No solo había salvado a los niños, sino que ellos también la habían salvado a ella. Con una sonrisa suave, Elvira abrazó a Tadeo, sosteniéndolo con ternura. «Yo sé que lo harás, Tadeo. Estoy muy orgullosa de ti, y mamá también lo estaría». Elvira no pudo evitar sentir una lágrima caer por su rostro, pero esta vez no era de tristeza, era de alivio, de agradecimiento por el regalo de la familia que había encontrado.
Elvira miró a los otros niños, a las niñas que jugaban y a Tadeo, que estaba recibiendo todo el amor que había perdido. No había más lágrimas, no más dolor. El futuro no era algo lejano y aterrador, era algo que podían construir juntos. A medida que caminaban de regreso a la choza, Elvira sentía que al fin el sol comenzaba a brillar con más fuerza, y a su lado, los niños que había adoptado, que había hecho suyos, también comenzaban a ver el sol, cada uno a su propio ritmo. Habían superado la tormenta y ahora, finalmente, podían empezar a vivir.